Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Estamos muy contentos de iniciar nuestra semana de Congreso Internacional. Iniciamos con broche de oro con la Universidad en Guatemala. Estamos súper contentos de escucharles. Le doy la palabra a la maestra Andrea Rodas para que modere esta mesa. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Pues nosotros como Universidad de San Carlos de Guatemala, pues es un gusto para nosotros presentar un poco de las experiencias que nosotros como universidad hemos forjado a lo largo de estos años en torno al tema de cambio climático. Entonces, para dar un contexto, yo voy a iniciar hablando sobre cómo está construido un poco el sistema universitario de investigación. Posteriormente vamos a escuchar esas otras miradas porque sabemos que la investigación también tiene otro enfoque y vamos a escuchar al doctor Félix Aguilar, que él es de una escuela regional de ingeniería sanitaria, él fue director de DIGI, entonces tiene toda esa otra fase de cómo se genera la investigación en cambio climático y posteriormente vamos a escuchar a dos de los proyectos que han estado dentro de la universidad, que han tenido fondos de la universidad para que ellos presenten un poco su línea de investigación. Se seleccionó estos dos proyectos porque son proyectos que nos permiten a nosotros mostrar esa línea de continuidad. Tienen varios años generando este tipo de investigación y es por eso que se les seleccionó. Fue algo complicado porque nosotros en Digi tenemos más o menos, ya les vamos a contar, 1,800 proyectos de investigación a lo largo de todos estos años. Entonces, ha sido complicado, pero finalmente escogimos estos dos. Entonces, para que yo les pueda o que puedan comprender un poco cómo es que ha sido el proceso de investigaciones y cómo se mueve la investigación en la Universidad de San Carlos, pues les tengo que hablar de los programas, les tengo que hablar de cómo es que Digi está construida. Entonces, en primer lugar, les vamos a hablar sobre un contexto de qué es la Digi donde yo trabajo, o sea, donde se da este programa universitario de investigación en recursos naturales y ambiente, las convocatorias que tenemos, los proyectos de investigación y la vinculación en torno al cambio climático, porque como universidad y como país hemos construido un proceso bastante interesante que funda el Consejo Nacional de Cambio Climático y dentro de ese consejo está el sistema científico de cambio climático para el país, entonces ahí es donde está. Y en ese contexto, pues nosotros como Universidad de San Carlos de Guatemala, única universidad pública en el país, no tenemos otras universidades públicas, sino somos la única. Nosotros tenemos pues tenemos representación en la mayoría de municipios del país, significa que nosotros tenemos en todo el país diferentes sedes y esas sedes tienen a su vez facultades, unidades académicas, lo que nos permite tener una representación muy amplia. Nosotros en la universidad estamos constituidos, aquí pueden ver el QR, los invito a conocer nuestra página web y acá tenemos las direcciones. Nosotros como universidad no nos organizamos en vicerrectorías como en otras áreas de otros países, en otros continentes tienen vicerrectorías que van gobernando. Nosotros lo que tenemos son direcciones generales y de esas direcciones generales nosotros tenemos 5 direcciones generales que son las importantes. La primera es la Dirección General de Docencia, que mira todo el tema de docencia. La Dirección General de Extensión, que habla sobre esa transferencia de conocimiento. La Dirección General de Administración y la Financiera, que son propias de los procesos administrativos dentro de la universidad. Y tenemos a su vez también la Dirección General de Investigación, que es donde yo trabajo. Esta Dirección General de Investigación
es la responsable de coordinar y gestionar la investigación para todas las áreas del saber humano. O sea que nosotros coordinamos y gestionamos un fondo de investigación que le permite a la universidad generar proyectos de investigación, pero no lo hacemos solos. La DIGI no está sola en este contexto, sino lo hace en sinergia con 54 unidades de investigación. Estas unidades de investigación son representativas de todos los centros que se encuentran a lo largo de todo el país. Significa que nosotros trabajamos en conjunto con todas las sedes que están en el interior del país. Trabajamos con la sede del norte, del sur, todos ellos generan, cada sede tiene una unidad de investigación, cada facultad tiene una unidad de investigación, entonces todas las unidades académicas de la universidad cuentan con una unidad de investigación y esa unidad de investigación es donde nosotros podemos trabajar y apoyarnos desde allí para generar proyectos que impacten a la sociedad de Guatemala. Nosotros promovemos formación en investigadores, proyectos de investigación y divulgamos y transferimos la producción científica. Esto lo hacemos de varias maneras, apoyando congresos, apoyando publicaciones, pero lo más importante, o bueno, lo que más quisiera yo resaltar aquí son los proyectos de investigación nacional. Nosotros somos, como ya lo mencioné, un fondo de investigación que le permitimos a las unidades, pues, hacer este tipo de búsqueda y gestión del conocimiento. Y nosotros contribuimos a esa generación a partir de estudios o investigaciones que solucionan los problemas nacionales y regionales. Nosotros tratamos de que las líneas de investigación que nosotros tengamos, los ejes de investigación, dan respuesta a esta solución de los problemas. Nosotros tenemos 2.6 millones de dólares anuales que financiamos, alrededor de 60 a 75 proyectos, y de cada proyecto se le da alrededor de 32.500 a 63.000 dólares. Entonces nosotros, estos proyectos tienen un año para utilizar estos 32.500 dólares. Y estos proyectos, ustedes se fijan, de 60 a 75, significa que cada año tenemos 75 proyectos y 75 proyectos y así. Y estos proyectos no son solo de un área, sino son de todas las áreas del conocimiento. De estas áreas del conocimiento, nuestras convocatorias siempre había sido una convocatoria al año, y más o menos desde que inició la DIGI, que fue en 1981, hasta el 2024, nosotros hemos tenido más de 1.800 proyectos financiados. Ahora los proyectos, van a ver acá este pequeño barrilete, que le llamamos aquí barrilete. Creo que ustedes en México, en otras partes de Latinoamérica, le tienen este otro nombre, pero nosotros basamos nuestra investigación en prioridades nacionales de desarrollo que están basadas en los ODS. O sea, nosotros como país generamos, bueno, de los ODS que tiene a nivel mundial y nuestras necesidades, generamos las prioridades nacionales de desarrollo, y nosotros tratamos que nuestros proyectos estén orientados a darle respuestas a estas prioridades. De ahí, nosotros vimos como Dirección General de Investigación, y a partir del 2022, nosotros generamos una convocatoria diferencial. Esto significa que nosotros siempre habíamos mantenido una convocatoria anual desde 1981 hasta el 2024, y ahora nosotros generamos una segunda convocatoria, que es una convocatoria que está destinada a priorizar 4 ejes temáticos. Y de estos ejes temáticos, uno es de cambio climático y gestión de riesgo. O sea que nosotros vimos la necesidad de esto. Ya vamos, cuando entre a la vinculación voy a explicar un poco más, pero nosotros al ver esto, generamos esta línea, y de esta línea pues han surgido investigaciones interesantes. Apenas llevamos 3 años
de haber generado este eje temático, nosotros es posible que al cuarto año nosotros analicemos qué es lo que pasó con esta convocatoria diferenciada, cómo es que apoyó o no apoyó a las problemáticas del cambio climático, pero por lo menos ahora tenemos 12 proyectos de investigación o más de 12 proyectos de investigación que se han generado en cambio climático y gestión de riesgo en estos subejes. Nosotros en el eje de cambio climático tenemos 4 temas importantes. La primera es la mitigación, aunque nosotros sabemos que como país esto podría no ser tan importante, sí vimos la importancia de ponerle el tema de adaptación al cambio climático y a las ciencias del clima. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta convocatoria, la que saca es la de cambio climático y gestión de riesgo, está buscando proyectos de investigación aplicado, o sea, que sean proyectos que estén vinculados directamente con la sociedad y con una organización, con una unidad académica, también estamos buscando que las ciencias del clima mejore la calidad de datos que tenemos en el país. Y especialmente también la gestión integral de riesgo de desastres, que nosotros, por estar en el país en donde estamos, pues tenemos los riesgos a las inundaciones, a los huracanes, a los deslaves. Entonces queremos entender como programa qué es lo que está pasando allí. Y de los proyectos de investigación que miramos o que podemos ver a lo largo del tiempo, el 25% de todas las investigaciones que hay en la Dirección General de Investigación son del medio ambiente. Nosotros aquí podemos ver una gráfica donde tenemos los temas más relevantes que se han ido pues publicando o financiando a lo largo del programa universitario de investigación. Entonces, en primer lugar, tenemos que es esta línea de acá, la agricultura y la sanidad vegetal. Nosotros pues como programa universitario hemos abordado diferentes temas sobre las enfermedades que se tienen a lo largo de los diferentes ciclos del cultivo. Tenemos el tema de la agricultura y otro tema muy importante que nosotros como programa pues y como fondo de investigación hemos abarcado es la biodiversidad. Nosotros por ser un lugar pues que tiene diferentes gradientes, ustedes saben, ¿verdad? México también lo es, Latinoamérica también, nosotros somos una región muy rica a nivel de biodiversidad y entonces el Fondo de Investigación también ha aportado a esa biodiversidad y al conocer qué es lo que tenemos, qué especies son endémicas, cuáles no, qué les está afectando a esas especies, la ecología de ellas. Y también tenemos en tercera línea, aunque esta línea, si ustedes se fijan, ha ido pues bajando un poco, ha ido pues no creciendo tan vertiginosamente como la agricultura y la biodiversidad, que es el manejo forestal, los recursos hídricos y los recursos hidrobiológicos. Los recursos hidrobiológicos han ido creciendo, creo que son alguno de estos tres, donde se puede ver que al principio no habían investigaciones en este tema, pero que han venido creciendo y de hecho a lo largo del fondo de investigación nosotros vemos que estas 5 líneas son las 5 líneas que más hemos invertido, o sea, el 25% del fondo se ha dado en investigaciones de medio ambiente. Y en cambio climático podemos ver que nosotros iniciamos a generar investigación en cambio climático a partir del 2010 y hemos ido poco a poco creciendo en el área. Y es por eso que nosotros en los ejes que pudimos hacerlos diferentes o que pudimos establecer como importantes está el tema de cambio climático. ¿Por qué? Porque nosotros acá el crecimiento ha sido muy bajo y lo que estamos esperando es que en estos 3 años aumente
esta cantidad. Como les decía, nosotros como universidad tenemos muchos vínculos y uno de los vínculos que creo yo que pues es importante en este contexto de cómo está la universidad a lo largo del cambio climático es que nosotros por ley en el marco del cambio climático, desde el 2013 que se genera el Consejo Nacional de Cambio Climático y que a partir de ahí empieza un sistema o empiezan a generar convenios entre instituciones para generar un sistema guatemalteco de ciencias del cambio climático. Y aquí nosotros participamos en los Congresos Nacionales de Cambio Climático y somos miembros fundadores de este sistema. Entonces, como universidad, pues hemos considerado y crecido en este marco del sistema guatemalteco de ciencias del cambio climático y también a partir de eso, también hemos pues construido o generado investigaciones en torno de este año. Pero nosotros este año nos hicimos la pregunta, ok, nosotros ha pasado 10 años de en torno al sistema guatemalteco del cambio climático y la universidad donde somos parte, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que nosotros tenemos y no tenemos? Entonces, este año se va a publicar un estado del arte sobre la producción científica de la universidad en torno al cambio climático. Pues estos resultados de esta investigación todavía no se han publicado, por eso es que no puedo dar mayor información sobre qué encontramos, pero sí, a partir de estas experiencias que tenemos, de las convocatorias diferenciadas, de este estado del arte, nosotros sí, a partir de ahí vamos a generar nuevas líneas o nos vamos a enfocar más hacia una investigación que permita mayor incidencia a la hora de generar acciones de adaptación y mitigación en cambio climático. Este panel, la idea es que podamos ver, bueno, nosotros como universidad sí hemos generado investigaciones, el Fondo de Investigación sí ha generado investigación, pero cómo estamos como universidad. Entonces, es por eso que invité al doctor Félix Aguilar, que es el siguiente panelista, con ese componente de posgrado y luego vamos a ver una presentación de resultados sobre la convocatoria diferenciada, que es los resultados del doctor René Solís, que es, él ha estado desde nosotros, desde el 2023, hemos estado con este proyecto y él ya tiene su tercera fase de investigación en torno a este eje priorizado. Entonces, para nosotros, pues es un honor tenerlo a él y que él puedan ustedes ver cómo para mí es uno de los principales resultados de este eje, de este ejercicio que se hace por primera vez en el Fondo de Investigación. O sea, es la primera vez que nosotros priorizamos 4 líneas específicas que nosotros creemos que son las líneas que nosotros como país necesitamos abordar, porque recordemos que nosotros como fondo damos dinero en torno a muchas líneas de investigación. Entonces nosotros nos enfocamos solo en estas 4, siempre permaneciendo con las convocatorias general, pero que nos permita tener incidencia, ¿verdad? Entonces vamos a conocer de primera mano los resultados de ese primer desarrollo, ¿verdad? Que tenemos de un proyecto que ha venido desarrollando dentro de ese eje resultados de investigación y luego vamos a escuchar a un proyecto que ha venido generándose desde Digi y ha hablado también de cambio climático desde las abejas, que es la doctora Natalia Escobar. Podemos escucharlo, doctor. Félix Aguilar, el doctor, es doctor en cambio climático y sostenibilidad y también es maestro en ingeniería sanitaria. Él es exdirector de investigación de la Universidad de San Carlos, es ingeniero civil, pues su línea o sus ejes de investigación han sido en agua, en recursos hídricos, y él actualmente es profesor de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, que es una de las escuelas regionales o de las escuelas de posgrado más interesantes que tiene la universidad en torno a ello. Entonces, por favor, doctor, lo dejo en el uso de la palabra.
Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer la invitación que me realizaran para poder participar en este congreso a la Dirección General de Investigación. Quiero compartirles un poco las experiencias personales desde el punto de vista como profesor de posgrados en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en específico en la Facultad de Ingeniería, donde, como bien lo indicaba la ingeniera Andrea Rodas, he tenido la oportunidad de ser profesor de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria ya por 27 años y también me he integrado al cuerpo docente del doctorado de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Escuela de Posgrados. Voy a iniciar la presentación hablando un poco de las investigaciones que han realizado en mi programa de doctorado en Cambio Climático y Sostenibilidad y por donde más o menos también, digamos, otros programas de posgrados han estado desarrollando investigaciones vinculadas con cambio climático, específicamente de ERIS, de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria. Entonces creo que es importante el abordaje de la investigación que se realiza desde posgrados porque en la mayoría de nuestras universidades la formación a nivel de doctorado es una formación que nos permite precisamente generar ese recurso humano que debe alimentar los centros de investigación para desarrollar investigaciones de tipo científico. Y en este caso, este programa de doctorado que va enfocado a la investigación, que va enfocado, perdón, a cambio climático y sostenibilidad, es uno de los doctorados que precisamente está llamado a aportar ese expertise en el tema precisamente de cambio climático que es tan importante para nuestra región, nuestro país y nuestra región centroamericana, sabiendo que esta región centroamericana es una región que está muy golpeada por los efectos de cambio climático y que dado los altos índices de pobreza, pocos índices de desarrollo que se tienen, pues termina teniendo impactos muy fuertes año tras año cuando inician, por ejemplo, las temporadas de lluvia, que bien se explicaba ya, pues se empiezan a presentar problemas de deslizamiento, de derrumbes, de daños en infraestructura, inundaciones, etcétera. Pero también en la época de verano, en la época seca, cuando vemos nosotros con mucha preocupación cómo digamos, cultivos se ven afectados por la presencia de periodos muy prolongados de sequía. Entonces, realmente para un país como Guatemala es prioritario poder contar con profesionales que vengan a aportar datos, que vengan a aportar propuestas de solución que nos permita poder adaptarnos y o a mitigar los efectos del cambio climático. Y bajo este enfoque, por allá por el año 2012, se crea el doctorado de cambio climático en la Facultad de Ingeniería y este enfoque el doctorado está muy enfocado a lo que es medidas de mitigación, adaptación y gestión ambiental. Los primeros trabajos que se empiezan a desarrollar pues tienen más o menos un periodo de tiempo de unos 8 o 9 años. Cuando sale la primera corte y empieza a generar ya ese conocimiento, recordemos que un programa de doctorado pues lleva un proceso de formación previo para poder desarrollar una investigación. Y estos primeros trabajos de investigación que les voy a platicar hoy de forma muy rápida, pues tienen un énfasis en energías renovables, en investigaciones enfocadas a recursos hídricos, en gestión del riesgo, en desarrollo de tecnologías y sostenibilidad con pertinencia nacional y también a nivel regional. Dentro de las líneas de investigación que se han ido trabajando con estos trabajos de tesis doctoral está temas de cambio climático, temas, por ejemplo, de gestión integrada de recursos hídricos y seguridad hídrica, aspectos de energías renovables, gestión del riesgo y desastres naturales y producción más limpia y tecnologías sostenibles. ¿Cuáles son el enfoque metodológico de este tipo de investigaciones? Pues dentro del doctorado se propicia mucho el desarrollo de metodologías cuantitativas y mixtas. Pues el programa enfatiza mucho el uso de métodos de tipo cuantitativos, diseños explicativos y correlacionales, promoviendo principalmente el análisis numérico y simulaciones dentro de sus trabajos de las tesis doctorales. También dentro del mismo programa, aparte del desarrollo de la investigación
de la tesis doctoral, pues hay una serie de seminarios que van llevando prácticamente en la conformación de esa investigación que se presenta a través de la tesis doctoral. Y es a través de estos seminarios secuenciales que los estudiantes pues, van avanzando de manera progresiva desde la formulación del problema que se quiere resolver hasta la sistematización de datos y la defensa final de tesis que conlleva a la publicación posterior del trabajo de tesis doctoral. Dentro de este proceso, pues se busca también, obviamente, el tema de la calidad científica y la aplicabilidad del conocimiento que se va a generar. Y o para ello, pues también hay un módulo dentro del programa de doctorado que enfatiza la formación del profesional a través de cursos que van fortaleciendo las competencias para producir investigación científica en las líneas de investigación del programa que ya les he presentado. Dentro de las investigaciones que se han ido avanzando a lo largo de estos ya casi alrededor de 13, 14 años de creación de este programa de doctorado, se han desarrollado por lo menos hasta el 2024. Se tenían registradas 6 tesis doctorales que se han ido desarrollando desde el 2017, 2018, 2021 y 2024, donde se han abordado temas como por ejemplo el tema de la fitorremediación y resiliencia hídrica, temas de sostenibilidad lacustre y huella hídrica, modelaciones hídricas urbanas, la parte de variabilidad intraestacional de la precipitación, el uso de suelo y la vulnerabilidad climática y la codigestión y energías renovables. Son temas que son de mucha aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de fitorremediación se busca cómo reducir la parte de nutrientes en las aguas residuales como una medida para poder tener un aprovechamiento del recurso hídrico, reducir los aspectos de los fenómenos de eutrofización de los cuerpos de agua. En el estudio del doctor Argueta, por ejemplo, que habla sobre la sostenibilidad de los lagos, pues ahí se propone, por ejemplo, una metodología integral que cuantifica las presiones antropogénicas dentro de la cuenca del lago de Atitlán y busca identificar la vulnerabilidad hídrica y energética aportando criterios, por ejemplo, para adaptación y gestión sostenible del recurso. En el caso del trabajo desarrollado por el doctor Paz Gallardo. En este caso, pues se buscó integrar escenarios futuros para fortalecer la planificación urbana resiliente, buscando la modelación y la prospección de la sostenibilidad hídrica en una cuenca urbana. En el caso estudio, en este caso fue en la ciudad de Guatemala. En el caso de la tesis doctoral del doctor Francisco de París Rivera, perdón, pues se aplicó un análisis espectral para caracterizar la modulación intraestacional de la lluvia, un trabajo bastante interesante que buscó mejorar la comprensión de la variabilidad climática y la predicción estacional para la gestión agrícola y de riesgos a nivel de país. El estudio, por ejemplo, de Werner Ochoa, pues analizó cambios del uso de suelo y la erosión hídrica mediante sistemas de información geográfica, vinculando aspectos de degradación y clima también. Este estudio fue orientado para definir estrategias de adaptación territorial basados, por ejemplo, en manejo de cuencas. Y finalmente, el estudio desarrollado por el doctor David Aguilar se enfocó en la parte de la codigestión de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanas con lodos primarios para la producción de hidrógeno y metano, buscando una modelación y balances energéticos. Este estudio pues evaluó la codigestión anaerobia para generar, por ejemplo, biogás, optimizando su rendimiento energético, fomentando la mitigación de emisiones y la transmisión hacia energías limpias. ¿Cuáles son las contribuciones que en este caso el programa de doctorado ha ido generando en cuanto al conocimiento científico de cambio climático? En primer lugar, como lo pudimos ver a través de las tesis doctorales, pues se han ido definiendo modelos predictivos y balances hídricos para la gestión urbana resiliente. Se han desarrollado indicadores energéticos y de huella hídrica aplicada a sistemas lacustres. Se han desarrollado, por ejemplo, modelos para predicción de precipitaciones. También se han desarrollado procesos de codigestión para producir biogás y evaluaciones del uso de suelo
y de erosión hídrica. Dentro de estos trabajos, pues obviamente los aportes para la agenda climática del país van enfocados a la parte de adaptación y mitigación. En el caso de adaptación, pues se busca el tema de la resiliencia hídrica, el uso de suelo, la agricultura, y en los aspectos de mitigación, pues se busca también enfocarse en energías renovables, reducción de emisiones y economía circular, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de el uso de la fitorremediación y también en el tema de la generación de gas metano. A nivel de conocimiento del cambio climático, pues se han generado también aspectos como modelaciones climáticas y análisis de la variabilidad del clima. Otras investigaciones que también se han ido desarrollando dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Ingeniería, pues también las podemos encontrar nosotros en publicaciones que se han realizado a través de la revista Agua, Saneamiento y Ambiente de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos, que son trabajos de investigación a nivel de maestría con estudiantes del área centroamericana y obviamente también de Guatemala, en las cuales pues se hacen publicaciones con socios como por ejemplo el Instituto de Cambio Climático de Guatemala en temas sobre hidrología, erosión, modelación de caudales y gestión de Cuen. Estos artículos los pueden ustedes acceder a través de la revista Agua, Saneamiento y Ambiente que se encuentra alojada en la plataforma de revistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala que administra la Dirección General de Investigación o a través directamente del QR que les estoy colocando en esta diapositiva. Como recomendaciones dentro de este proceso de la investigación que realiza, digamos, posgrados en la Facultad de Ingeniería, creemos que es importante ir fortaleciendo los programas de doctorado que abordan la temática de cambio climático, principalmente para poder generar, en este caso, profesionales de la investigación que se incorporen a los proyectos de investigación que hoy en día se desarrollan dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Creemos firmemente que estos tipos de programas de doctorado vienen a fortalecer las capacidades de investigación de la universidad, vienen a fortalecer la calidad de la investigación que desarrollan y también a abordar de forma más puntual cuáles son, digamos, los conocimientos que van a aportar a la solución de los problemas del cambio climático en Guatemala y en la región centroamericana. Es importante también propiciar el desarrollo de redes internas en la Universidad de San Carlos de Guatemala para evitar que se generen procesos de investigación de forma aislada. Creo que en muchas universidades de Guatemala, de la región centroamericana, son aspectos que habrá que ir trabajando mucho, porque muchas veces se generan procesos de investigación de forma muy individualizada. Ese es uno de los grandes riesgos que se corre cuando hay programas de posgrados, porque la investigación en Guatemala, por ejemplo, descansa mucho en el estudiante del programa doctoral. No hay equipos de investigación conformados alrededor, digamos, de las tesis de investigación doctoral, como sí los hay, por ejemplo, en México y en otros países, donde se conforman equipos de investigación que son liderados obviamente por estudiantes son integrados por estos estudiantes de doctorados y que tienen, digamos, una guía de doctores que van generando, digamos, esa línea de investigación. Creo que son elementos que tenemos que tratar de ir trabajando, ir cambiando a la luz de estos ya, como les decía, alrededor de 13 años que tenemos de tener este programa doctoral en la Facultad de Ingeniería, de las mismas experiencias que se tienen a nivel de maestría, vemos esa necesidad de generar esos procesos de cambio, vincular los programas de posgrados con los centros de investigación para que entonces esas investigaciones puedan tener un mayor impacto, sean más fáciles de desarrollar y tener acceso incluso a los fondos de financiamiento que se mencionaban anteriormente en la presentación que hacía la ingeniera Andrea Rodas, que son recursos que están disponibles en la universidad para investigación y que muchas veces no se logra tener acceso a ellos porque no se tiene, digamos, esa vinculación entre un programa de posgrados y los centros de investigación que sí están, digamos, generando esos procesos de participación hacia los fondos de la universidad o fondos incluso del sistema de investigación nacional o incluso a nivel internacional. Entonces creo que es importante fortalecer esa vinculación
entre los programas de posgrado, centros de investigación, generar redes internas en la universidad, dado que el cambio climático también tiene un enfoque que debe ser abordado desde múltiples perspectivas y que no corresponde únicamente, digamos, a una visión de alguien que maneja el clima, que alguien maneja la parte de biología, que alguien maneja la parte, por ejemplo, de hidráulica o hidrología, sino que también hay un componente importante desde el punto de vista social, que es un elemento que es importante también abordar. Estas redes también deben de empezar a crecer a nivel de esa vinculación con otros centros de investigación a nivel nacional. Hemos visto esa experiencia que tiene, que hemos logrado, por ejemplo, de la ERIS con el ISC, que es el Instituto de Cambio Climático, que es muy importante aprovechar, digamos, los recursos que están disponibles en este tipo de centros de investigación fuera de la universidad o con otras universidades que también pueden estar aportando conocimiento hacia el tema de cambio climático. Y obviamente también tener esa vinculación con instituciones públicas que están generando procesos de investigación o que generan datos, por ejemplo, el INSIBUME, Empagua, que tiene ahorita una red que está empezando a implementar en la ciudad de Guatemala para ir generando datos que nos permitan mejorar nuestros procesos de investigación. Y finalmente, pues fortalecer los laboratorios de investigación especializados en temas de cambio climático, asignar recursos para poder tener equipamientos, para poder tener, digamos, movilización de personal, poder acceder a información que nos permita poder tener mejores procesos de investigación. Creo que esos son aspectos que a la luz de estos años que hemos trabajado en posgrados, a través de investigaciones que se desarrollen, como decía, a través de tesis doctorales o a través de tesis de maestrías, pues creo que hay una experiencia importante ahí que aportar a la luz de un congreso de esta naturaleza para ir generando esos procesos de crecimiento a nivel de la investigación científica del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aguilar. Pues, como les decíamos, en la universidad pues tenemos este posgrado que es el primer posgrado y el único de cambio climático, es un doctorado. Y ahorita escucharíamos al doctor René Solís, que como les digo, él es coordinador actualmente de un proyecto que está financiado por el Fondo de Investigación y ha estado financiando durante estos 3 años en el fondo a través de la convocatoria de cambio climático. Entonces, el doctor es doctor en investigación, en educación, él es ingeniero agrónomo, él es profesor del Centro Universitario bueno, ha sido profesor en varios centros universitarios, en el CUNOC, en el CUNORI, de diferentes cátedras sobre metodologías y criterios de desarrollo rural, formulación de proyectos, etcétera. Él hasta ha sido investigador en el programa ICA Cría en maíz y tomate y ha participado en varios proyectos, no solo en DIGI, que han permitido tener pues experiencia en esta parte de transferencia de tecnología agrícola. Entonces, doctor Solís, lo dejamos en el uso de la palabra. Bueno, muy agradecido con los organizadores de este 15 Congreso Nacional de Investigación sobre Cambio Climático, a la Dirección General de Investigación también agradecerles por el espacio que me están brindando para trasladar este conocimiento que se está generando acá en Chiquimula, en el CUNOR específicamente, de la Universidad de San Carlos. Hoy les voy a presentar, voy a tratar de ser breve con el tema. Hay mucha información que compartir porque en esta serie de investigaciones, pues se agruparon tres momentos, 3 años que hemos tratado de ir entendiendo un poco la situación acá en la región. Y el tema que le colocamos a la serie de investigaciones son suelos vivos y aguas resilientes, prácticas sostenibles para la adaptación climática en la región Chortí. Esta es una serie de investigaciones, como les vuelvo a repetir, que conlleva 3 años de proceso y en la cual pues ya vamos a conocer un poco. Voy a tratar de resumir algunas partes porque sí hay información de cada año, entonces voy a
hacerlo más breve en algunos momentos. Quisiera iniciar con esta, tal vez una etapa de reflexión, un momento de reflexión para entender que la seguridad alimentaria en nuestro territorio y en cualquier territorio no solo se mide en calorías, y se mide en justicia, en dignidad y territorio. Esta reflexión que está acá me lleva a mí a pensar que este tema de inseguridad alimentaria pues está siendo un problema, una situación, un efecto tal vez del tema de cambio climático, en el cual pues las familias están viendo cómo sus suelos se están degradando, cómo las aguas se están perdiendo, cómo los hijos están migrando o emigrando hacia otros territorios por temas de escasez. Entonces, partiendo de esto, pues entendemos que la humanidad enfrenta crisis múltiples, no solamente una crisis ecológica, también enfrenta una crisis social, ética y epistémica, donde cada una, pues, al conjuntarse, pues, crea un caos. Esta situación en la cual la humanidad está inmersa actualmente, pues, desde varios enfoques o varias aristas, nos lleva a entender en sí la dinámica sobre la cual investigamos. Las causas, pues, epistémicas son las que más tal vez nos pueden servir en este momento para entender el conocimiento. Sabemos que la parte epistémica, pues, es como que estar cegados hacia una verdad absoluta, en donde la problemática climática, la problemática social o ecológica, pues, está latente, está ahí presente, nos está atacando, nos está afectando. Entonces, hemos tratado de repente en algún momentos de querer ocultar bajo en algunas instancias, ocultar pues esta verdad por cuestiones ya sea de paradigmas o cuestiones ya de pensamientos establecidos en nuestros sistemas, en nuestros medios, y para eso pues es necesario trasladarlos a otros enfoques, ya salir del enfoque reduccionista y entrar a paradigmas más holísticos, más integrales, donde podamos entender las dinámicas desde otro punto de vista. El cambio climático bajo el pensamiento complejo para entender y para poder lograr lo que hicimos, debe comprenderse como un sistema de causas y efectos recursivos. Es decir, que todos se retroalimentan, todos los elementos que están en el sistema, en el componente que estamos revisando o analizando, son un entramado de interrelaciones, son codependientes. Y aquí ustedes como el cambio climático, partiendo de este pensamiento complejo como un enfoque nuevo de conocimiento, podemos ver en esta imagen cómo la parte productiva agrícola o pecuaria o industrial genera contaminación, esta contaminación va al ambiente y hace todo este proceso. Como seres humanos, pues estamos generando este problema. Yo creo que todos sabemos que el cambio climático pues es un tema antropogénico. Acá hay una explicación un poco atinada, pues para mí, porque este señor Boff nos da la ilustración de cómo el hombre ha interrelacionado con la naturaleza en los últimos, en toda la historia de la humanidad, donde partimos de una etapa uno, de la interacción, donde el hombre pues simplemente colectaba, no hacía una mayor cuestión que andar como nómada haciendo colectas ya en la segunda etapa pues ya el hombre interviene, ya crea el fuego, ya crea la rueda, ya crea sistemas, ya se establece, entonces ya empieza a intervenir. En la tercera, pues ya el hombre más recientemente en temas de revolución industrial, por ahí empieza el hombre a agredir a la naturaleza para poder producir más alimento. Entonces son tres etapas que él, en este libro de la tierra está en nuestras manos, pues él nos da esa enseñanza. En un trabajo que hicimos en el trabajo doctoral, pues ahí yo trato de proponer una cuarta etapa donde retornemos a la naturaleza, hagamos una alianza con la naturaleza. Entonces, partiendo de esta información tal vez teórica y algún documental, tengo un problema acá, entender esas dos cuestiones. Partir primero de qué nos está afectando, cuáles son las causas, cuáles son las situaciones que nos están siendo como prioritarias atender. Entonces, entender estos dos conceptos que yo creo que ustedes acá, pues la mayoría conocemos y entendemos que cada una tiene sus momentos, el cambio climático es más tendencial y persistente, la variabilidad es en el momento, es temporal. Entonces, entendiendo estos fenómenos, podemos ya como que ir comprendiendo que la problemática en sí puede ser contextualizada, puede ser local, puede ser tal vez social, puede ser tal vez en una sola comunidad y de ahí partir pues para entender qué hacer con ellos. Partiendo de esto, pues aquí hay una estadística que en Guatemala pues tenemos un problema serio de inseguridad alimentaria. Hay un buen porcentaje de la población que está en cierta situación de vulnerabilidad hacia el tema alimentario. Y hay un dato de la CESAN que dice que hay más de 1,4 millones de personas que están con hambre crónica.
Pero esto no es simplemente estadística, ¿verdad? Esto ya, si ustedes ven acá, es más que traducir estos números a una situación de entender a las familias acá en el territorio, acá en lo local, en la provincia, entender qué está pasando con estas familias, que sus tierras están degradando, su agua se está desapareciendo, sus hijos están emigrando, estabilidad en el hogar, pues por temas de falta de alimento, pues se está volviendo un caos, una crisis. Entonces, todas las cuestiones pues, nos traen a pensar y a entender ya el territorio como parte fundamental de procesos de desarrollo, de planificación. El territorio en este caso que tomamos como punto de partida para la evaluación o para la investigación fue la región Chortía, acá de la región Chortí de Chiquimula. En Chiquimula hay una parte, cuatro municipios que integran esta región, en la cual pues está ubicada en el corredor seco. Acá hay suelos como los que ustedes ven en la imagen, suelos, en esos suelos los agricultores trabajan, hacen sus producciones, hacen sus sistemas agrícolas. Esos suelos son degradados por las pendientes pronunciadas, son suelos erosionados, con baja capacidad de infiltración, suelos con pérdidas de biodiversidad microbiana en el suelo. O sea, tenemos una serie de problemas en nuestros sistemas agrícolas, en nuestra sociedad. Los efectos climáticos han incrementado las canículas acá en la región. Ahora las canículas ya no son de un mes, 20 días, llegan hasta 54 días en este año, pues fue una canícula bastante pronunciada, una escasez de humedad en cabal en la etapa de necesidad del cultivo para poderse ya pues desarrollar y poder hacer su maduración o hacer su cuaje, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, vemos que en resumen, toda esa problemática asociada llegamos a que la inseguridad alimentaria se está agudizando, se está complicando. Hay familias que están saliendo de alguna crisis, pero otras están entrando, o estas que están saliendo cuando viene este caos, vuelven a recaer a esta etapa. Y en el caso, pues, para entender nuestra investigación, podemos ver que tenemos un escenario planteado acá en la región que requiere medidas idóneas y medidas contextualizadas. Acá coloco yo una frase, pues, que no hay recetas mágicas universales. Yo quisiera que esto fuera para todos, pero de repente no aplica en todos los lugares porque tenemos contextos diferentes. Eso creo que sí, cada lugar tiene su propia solución. Por eso hay que entender a los contextos, entender a los lugares para poder actuar. Entendiendo todo lo que les acabo de introducir en el tema de contexto teórico, contexto real, pues partimos de la generación de conocimiento como universidad, donde esa es nuestra función como academia, como docencia, como investigación, como extensión, es generar conocimiento. Entonces, entendiendo toda esa dinámica del cambio climático, del contexto, del territorio, logramos, con el apoyo de la Dirección General de Investigación de la USAC, que nos apoyó financieramente, técnicamente con el proceso, al Instituto de Investigación de CUNORI también que nos apoyó, que es presidido por el maestro Neri Galdames, también nos apoyó fuertemente para el proceso de lograr llegar a este último año en el cual estamos actualmente. Generamos tres etapas, tres momentos, planificamos el proceso donde dijimos, bueno, vamos a entender en la etapa uno, entender qué tiene la gente, qué tiene el agricultor, qué hay en los sistemas adoptados. Entonces logramos hacer la primera investigación que consistió en identificar las prácticas y conocimientos agroecológicos que ellos ya tienen adoptados. En la segunda etapa, en el año 24, entendimos que los la mayor cantidad de prácticas adoptadas en los sistemas fueron investigadas también en función de su impacto en el suelo y en el agua, en temas de mejora en ambos casos. Con esta segunda etapa logramos identificar y entender cuáles de todas las prácticas que entendimos, que analizamos, generan más impacto. ¿En qué? En temas de retención de humedad, en temas de mejora de suelos, en algunos indicadores que ya lo vamos a ver. Y eso nos permitió al final con el equipo investigador llegar a un modelo de agroecológico para el tema de fortalecer la resiliencia climática desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Digámosle así. Entonces logramos entender y desarrollar ese modelo conjuntamente con el apoyo del equipo y en el año 25, que es en el que estamos actualmente, tratamos de implementarlo, de transferirlo hacia para poder validarlo, para poderlo conocer, para poder ver cómo funcionaba esto. De forma rápida voy a hablar con estos temas ya más de resultados para que vean que sí hay datos estadísticos, datos técnicos que puedan servirnos para poder tomar decisiones. El primer año, como les vuelvo a repetir, fue el año de entender el empoderamiento y entender la adopción de los agricultores en la región. Y estos fueron los resultados que ustedes pueden ver en pantalla,
donde, si ustedes se dan cuenta y ven, hay prácticas muy antiguas o ancestrales que ellos vienen haciendo desde varias generaciones. Hay otras que son nuevas, por ejemplo, como el cuchurrún, que es una práctica bastante reciente, antigua, pero es reciente, es creación nueva. Pero la integración de rastrojos es una práctica que se ha venido conservando y lo que interesa acá entender en este caso es cómo las personas ya entendieron que quemar la basura, quemar el rastrojo en las parcelas es malo, es contaminante, es perjuicioso para la parcela, para la microbiología del suelo. Entonces entendimos cuáles eran las más importantes, analizamos cada una. En la segunda etapa, que es esta, entendimos las mejores prácticas que nos daban más impacto en temas de suelo y agua, en mejora de estos, y entendimos algunos escenarios. Por ejemplo, este que estoy mostrando acá lo muestro porque es interesante entenderlo en el sentido de que hay algunas situaciones que limitan que los modelos, que las prácticas, que la intervención de las instancias de gobierno y no gubernamentales nos limiten a poder acceder, entrar con ellos. Por ejemplo, el arrendamiento de la tierra acá, que ustedes ven, tal vez no es el número uno, pero sí está en un segundo lugar, conjuntamente con el tenedor, que son dos cuestiones que los propietarios o los que poseen estas parcelas no son dueños, son arrendatarios. Entonces eso limita un poco la parte de aceptación de una práctica o de un modelo. Además, vemos también cómo los sistemas en nuestro país, el sistema Milpa es un sistema milenario, ancestral, desde los mayas se ha venido practicando esto, este sistema donde interrelacionan maíz, frijol, calabaza, para poder hacer como las tres hermanas. Es un sistema que nos permite y que si se analiza por separado, cada uno genera un aporte para poder generar el sistema y poder que el sistema sea, o sea, cada especie genera un aporte al mismo sistema. Y ahí se logra tener maíz, se logra tener frijol, se logra tener ayote o calabaza. Pero perdón, pero veamos cómo el sistema está desapareciendo en nuestro medio. O sea, vemos cómo el sistema Milpa que está arriba se está quedando ya en segundos lugares y el maíz frijol se ha tomado como un liderazgo. Vemos cómo el solamente sembrar maíz o solamente frijol nos también está tomando protagonismo. Aquí no voy a mencionar todos, solamente voy a tomar uno de referencia porque son todos los resultados que tuvimos en temas de materia orgánica, en temas de densidad aparente, de conductividad eléctrica, de pH, fósforo, potasio. No quiero enfocarme en uno, tal vez de repente si alguno tiene alguna duda puedo regresar a ella, pero por temas de tiempo no voy a profundizar en eso. Aquí están también el pH, la materia orgánica, y vean cómo la humedad del suelo y la materia orgánica en temas de abonos verdes y cuchurrún, que son incorporación de biomasa y barreras vivas, lógicamente, técnicos y agrícolas, vemos cómo la materia orgánica se incrementa o sea, y hasta pasa a niveles deseados en el suelo. Entonces ahí tenemos que entender que estas tres prácticas, abonos verdes, cuchurrún, son prácticas que tomamos como análisis para poderlas integrar en el modelo. Llegando entonces, conociendo los resultados de la etapa 2 que se dio en el año 24, siempre en gabinete, pues nos sentamos a discutir con los compañeros y logramos consolidar este modelo. Consolidar este modelo que le llamamos modelo agroecológico Chortí para la resiliencia climática, MACH RC, el cual pues fue sujeto a discusión, análisis, a varios momentos de poder llegar a entender, bueno, cuál práctica, en qué momento, cómo la hacemos, cómo se va a desarrollar en el campo. Entonces llegamos a generar un modelo, este modelo que están viendo ustedes acá, que integra 5 prácticas. Integra aboneras, integra cuchurrún, integra abonos verdes, rastrojos y zanjas de infiltración. Si se dan cuenta y los que conocen del tema, la mayoría pues estamos incorporando biomasa, estamos incorporando abono y reteniendo humedad. Vimos que los suelos nuestros, como decía en la parte inicial de la introducción, son suelos con serios problemas de degradación, serios problemas de erosión, tenemos poca profundidad agrícola para poder operar. Entonces tenemos que hacer como un rescate, una recuperación de los suelos y esto pues nos permite en su conjunto recuperar esos suelos. Estos, pues en su mayoría no son prácticas que se descubrieron acá, no se han hecho, se hacen, las instituciones las están desarrollando y lo mejor que ya las tiene la población o el agricultor ya lo tiene adoptado, ya lo conoce. Es simplemente de motivarlos. Entonces estas 5 prácticas integran el modelo.
integran el modelo que se está promoviendo acá en la región en este momento. Esto sería como la forma como quedarían. Si ustedes se dan cuenta acá en esta donde estoy marcando con el mouse, estos serían las zanjas de infiltración, el abono verde y el cuchurrón. Porque el abono orgánico de la abonera, todo el bokashi que se genera ahí, ese se va a esparcir pues en la parcela para generar ese efecto. Vean esta imagen donde está la foto, aquí ustedes pueden ver la parte de en medio, aquí ya se tiene dos prácticas en sí, en este caso ya está establecida el abono verde, entonces, por eso ustedes ven más, como más población, mejor calidad de mata. Entonces, se ve una diferencia con los vecinos, con la parcela vecina. Entonces, este modelo ya se implementó en la región, específicamente en 4 municipios. Ya se implementaron 5 parcelas demostrativas en 5 comunidades. Se formaron, se capacitaron a 110 productores a través de una escuela de campo, que esa se repitió en los 5 parcelas. Se dieron talleres de aprendizaje. Esta actividad, gracias a la Dirección General de Investigación, que nos financió pues todo este trabajo. Entonces, este que sería como el sistema, como el modelo ya gráfico, cómo quedaría en la parcela establecida, pues el modelo. Aquí están los lugares donde se establecieron, en Tizubín, San Jacinto, son pueblos de acá de nuestro territorio, Santa Rosa de la Cuesta, San José de la Arada, Tesoro Arriba, Los Planes, Caulotes. Ahí están las 5 parcelas y vean cómo las parcelas radiadas que ya fueron agricultores que vieron que sí se podría hacer algo, que sí funcionaba, decidieron hacerlas en su parcela, a pesar de que no somos, tenemos una etapa, un momento de extensión, pero nuestros recursos no nos lo permiten así como una institución que te dedica solo a esto, ¿verdad? A transferir conocimiento. Generamos ya el documento, ya está en aprobación en la Dirección General de Investigación para poderlo divulgar. ¿Qué más puedo contarles acá? Perdón. Bueno, ¿por qué les menciono esta parte de las comunidades? Acá puedo yo resaltar algo. El liderazgo que se genere en cada lugar, en cada territorio, el liderazgo con el que trabajemos va a permitir y va a ser un bastión importante para que nuestros procesos de desarrollo se logren. Si el liderazgo, pues es un liderazgo empobrecido, un liderazgo con debilidad, va a costar. Eso nos dimos cuenta en la parcela de San Jacinto, que el señor ahí, pues el encargado le creían, lo seguían, entonces la gente pues empezó bueno, a aprovechar y a tratar de entender esto y a replicar. Y hubieron momentos de planificación, de preparación, diagnóstico, socialización del modelo, con varias instituciones, ya con los agricultores propiamente, donde, bueno, se les planteaba qué queríamos hacer y ahí pues se iba abriendo brecha con ellos para poder luego implementarlo, ya como lo vimos anteriormente, en el cual pues ahí en la implementación se hicieron más parcelas, se capacitó, se formó, se monitoreó también el modelo para ir haciendo algunos ajustes, que eso lo estamos desarrollando en este momento, viendo dónde fallamos, dónde nos fue bien, para hacer algunos cambios, porque ciertamente ya de papel al campo hay que tener mucho presencia, mucho que le crean a uno. Gracias a Dios aquí en el territorio CUNORI y las carreras del CUNORI tienen credibilidad ante la sociedad porque hemos desarrollado un trabajo conjunto con ellos, un trabajo que nos permite pues seguir como generando para la población conocimiento. Se hicieron los ajustes necesarios para poder presentar una mejor propuesta. Luego ya pues se desarrolló la transferencia con las réplicas que se desarrollaron, donde tratamos de entender cuáles eran las estrategias para poder replicar el modelo en diferentes lugares. Hago la aclaración que este modelo pues está desarrollado para un área como la que tenemos en nuestro territorio, que eso creo que en la mayoría de lugares actualmente por efectos del cambio climático ya están llegando a estos lugares de problemas de degradación de suelos, problemas de escasez de humedad. O sea, hay muchas cuestiones que ya estamos siendo comunes en varios territorios, no solamente aquí en Guatemala, en Chiquimula, también creo que en México, en otros lugares por ahí cercanos, Salvador, Honduras, también ya están teniendo problemas serios. Y ustedes pueden ver la presencia de mujeres, la presencia de niños, o sea, logramos impactar donde estuvimos, logramos impactar con los agricultores. Vean ahí, pues la presencia de la mujer fue también fundamental. Hay un grupo en Jocotán que era únicamente mujeres. Entonces, esa parte pues motiva también en este caso a la carrera, al PUNORI, a poder seguir tratando de vincularnos directamente con la sociedad para generar pues eso que la academia busca.
Aquí hay más imágenes donde podemos ver ya el trabajo en campo. Trabajamos directamente en aulas, en salones, en el puro campo, ¿verdad? Ahí con ellos para hacer más dinámica, aulas vivas. Y la reflexión que yo traigo tal vez acá es que lo local tiene soluciones frente al cambio climático, solamente que eso local hay que entenderlo. Hay que hacer que estos living labs que se están generando, tal vez esos laboratorios vivientes que se están generando, se tomar en cuenta lo que ellos saben, porque la gente del campo, el agricultor, tiene un amplio conocimiento, es resiliente, pero hay que encaminarlo, hay que como combinar la ciencia, combinar la conciencia con ellos para poder generar, adaptar lo que ellos saben para potenciar el saber ancestral con el conocimiento científico. Hay que generar conciencia crítica, ecológica y situada en nuestros niños, en nuestros estudiantes, para que esto pues vaya teniendo un giro diferente, para ya llevar equipos, llevar profesionales, llevar estudiantes, llevar nuevas generaciones con un conocimiento, un pensamiento totalmente diferente, generar esa resiliencia socioecológica, con una justicia social, que eso es lo que se busca en todo lugar, creo, que eso tal vez está un poco difícil, pero se logra para poder hacer el tema de adaptación. Ciertamente mitigar va a ser un tanto difícil por el tema de costos, pero adaptarnos bajo esos dos conceptos de resiliencia y de justicia, pues podemos lograr algo en conjunto. Tenemos que desarrollar esta integración, como lo mencionaba el compañero anterior, donde integremos pues, y logremos hacer una estrecha relación entre academia, empresas privadas, instituciones, comunidad, y eso pues va a lograr que no estemos trabajando aisladamente, empresas por allá, nosotros por acá, no. Llegar todos con el esfuerzo económico, científico, académico, y poder generar eso, porque a eso busca la transdisciplinaridad, integrar integrarnos todos en un mismo problema y atacar todos ese mismo problema con nuestros diferentes conocimientos. Además, pues que los proyectos no solamente deben de desarrollarse por desarrollarse, deben darle un seguimiento, un acompañamiento, pero sobre todo darle esa como reingeniería si fuera necesario a la hora de querer implementar modelos, implementar estrategias de desarrollo. Yo quisiera ir terminando para agradecerle al equipo investigador, que en este caso está el ingeniero Ursúa, José Ángel Ursúa, como investigador principal acá a la par de nosotros. Está la ingeniera Gladys Ortega, también como investigadora, y hay dos estudiantes que participaron en el proceso, que es el estudiante ya próximo a graduarse, Elder Onassis Moscoso Ortiz, como auxiliar de investigación, y Marlos Estuardo Sagastume Marroquín. Fue el equipo investigador, y agradecer nuevamente al Instituto de Investigación de CUNORI, dirigido por el maestro Valdemar Galdames. Entonces, con esto yo concluyo. Muchas gracias y enseñad a todos. Gracias, doctor Solís. Y ya para terminar este panel, vamos a escuchar a la doctora Natalia Escobedo. Ella es bióloga, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, ella es doctora, investigadora del Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es doctora en Ciencias Biológicas por por la UNAM. Ella está como coordinadora de la Unidad de Investigación para el Conocimiento, Uso y Valoración de la Biodiversidad desde el 2019 y ha coordinado varios proyectos de investigación. Además, ha publicado artículos científicos en diferentes revistas, tanto nacionales como internacionales, y sus investigaciones son principalmente sobre abejas nativas en Guatemala, en temas de ecología, de paisaje, agroecología, diversidad y conservación. Entonces, la escuchamos, doctor. Muchas gracias, muchísimas gracias a Andrea y al programa Puirna por la invitación para participar. Es un gran gusto estar acá. Y pues, como ya les comentaron, yo soy bióloga, trabajo en distintos temas relacionados a abejas nativas dentro del Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos, y pues me invitaron hoy a platicarles un poco sobre el trabajo que hemos hecho en relación a impactos en la biodiversidad en el cambio climático, más específicamente las abejas nativas, que son nuestro tema de estudio. Y este trabajo lo hemos hecho principalmente con financiamiento de Digi, pero también
algunas otras entidades nacionales como la CENACID y también otras internacionales como la Sociedad CERCES para la Conservación de los Invertebrados y el grupo de abejas del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Chiapas, de las Casas en México, en Chiapas. Bueno, para empezar, aunque yo creo que ya se ha tocado el tema, y pues es la relación entre la biodiversidad y el cambio climático, un tema que ha tomado mucha relevancia en los últimos años. Pues por dos razones, ¿verdad? Una es porque no cabe duda que ya estamos viendo efectos bastante drásticos sobre la biodiversidad que están relacionados con el cambio climático, pero también porque la biodiversidad constituye el valor o la defensa más fuerte que tenemos para enfrentar los retos que nos impone el cambio climático, ver cómo vamos a convertirnos en sociedades que resistan y sean resilientes al cambio climático, porque de lo contrario vamos a tener pues consecuencias bastante negativas. Entonces, en vista de la importancia de generar información al respecto y pues principalmente en nuestros países, en el trópico se conocen bastante poco. Pues a partir del 2016, si no estoy mal, comenzamos a involucrarnos en el tema, a formular proyectos relacionados con este tema, ¿verdad? Con la conservación de abejas nativas y también incluyendo el componente de cambio climático. Y pues como les voy a platicar, aunque sí hemos explorado un poco lo que está ocurriendo con las abejas en general, la mayoría de lo que tenemos es sobre la base de los estudios que hemos hecho para dos grupos principales de abejas, que son abejas sociales, las abejas nativas sin aguijón, que probablemente ustedes han escuchado, son las abejas sociales que pueden producir miel o, digamos, producen miel que puede ser aprovechada, más bien sería, como la abeja melipona, las doncellitas, entre otras. Y los abejorros del género Bombus, que también son abejas sociales, que también almacenan su alimento, sin embargo, pues estos no son especies que son aprovechadas por el ser humano. Sin embargo, estos dos grupos son, por ser sociales, son con los que contábamos mayor cantidad de datos, entonces por eso era factible trabajar con ellos. Le voy a contar primero un poquito sobre qué pasa con los abejorros. Los abejorros, como ustedes probablemente saben, pues son estas abejas bastante grandes de tamaño, no las más grandes, pero son grandecitas. Son muy velludas, tienen muchos pelitos porque pues son especies de origen neártico. Muchas de ellas están adaptadas a climas fríos. En Guatemala tenemos pues una bonita diversidad de abejorros, tenemos al menos 10 especies y estas se distribuyen en distintos pisos altitudinales. Por ser ellas tan, digamos, si no específicas, por lo menos sí altamente asociadas a su clima, ¿verdad? Cada especie tiene diferentes rangos climáticos en los que puede vivir, pues constituyen un buen modelo para estudiar cómo el cambio la temperatura, por ejemplo, puede estar afectando a estas especies. Y bueno, ya teníamos bases para esto, ¿verdad? Por ahí del 2015, 2016 se publicó este estudio en una revista muy importante, no sé si fue Nature, que en la que demostraba que los abejorros eran especialmente susceptibles para los efectos del cambio climático. Como tal vez pueden ver acá, ¿verdad? De ellos lo que vieron es que los abejorros se estaban tratando de desplazar latitudinalmente porque se están tratando de buscar climas más fríos al calentarse los hábitats donde vivían. Sin embargo, al no poder, pues simplemente lo que estaba pasando es que se está encogiendo su área de distribución, es decir, se estaba volviendo más pequeña el área donde ellos podían vivir. Al contrario,
de la diversidad de insectos en general y de otros grupos dentro de la diversidad biológica, que el cambio climático incluso está resultando en una ampliación de la distribución geográfica en muchos casos. Y seguramente ustedes han escuchado esto, pero pues eso está pasando también con diversidad biológica, que no quisiéramos que se amplíe su rango geográfico. Por ejemplo, los mosquitos, ¿verdad? Y ya se está viendo qué está ocurriendo. Bueno, y entonces, bueno, con uno de nuestros primeros proyectos Digi con este tema, creo que fue el segundo, también vimos, utilizando registros históricos solo para Guatemala, cómo estaba cambiando la distribución altitudinal entre las décadas. Y como ustedes pueden ver acá, sí existe una tendencia hacia subir altitudinalmente. Como ustedes saben, en los trópicos la latitud no es un modificador del clima, pero la altitud sí. Entonces, por ejemplo, este estudio que hicieron en Norteamérica y en Europa, pues tenía sentido ver los cambios latitudinales, pero en nuestro contexto, donde podemos ver este efecto es en la altitud. Entonces, pues vimos que definitivamente sí hay una tendencia hacia desplazarse hacia alturas mayores. Y bueno, aparte de eso, que es lo que pudimos ver, utilizando el abordaje de modelaje de nicho y utilizando los escenarios predichos por el cambio climático y las variables ambientales que fueron modeladas en función de esas predicciones, pues utilizamos estas técnicas de modelaje de nicho para poder pues aproximarnos o hacer un modelo de cómo iba a cambiar la idoneidad del área geográfica, es decir, las condiciones ideales para que las especies puedan vivir allí en los distintos escenarios, y eso nos permitió obtener las áreas en las que en relación a donde la especie se distribuye actualmente, donde es que la especie que puede moverse donde no estaba antes, es decir, va a colonizar nuevos espacios, o qué áreas también donde la especie sí se distribuía se van a perder. Y bueno, encontramos resultados variados porque pues todas las especies son distintas y tienen distintos requerimientos, pero por ejemplo, y les quería mostrar este abejorro que se llama Bombus wilmate, que tiene una distribución bastante reducida de por sí, ¿verdad? Es naturalmente una especie bastante rara porque solamente se distribuye en altitudes bastante altas, valga la redundancia. O sea, nosotros lo hemos encontrado tal vez a 2.500, 3.000 metros de altitud en adelante. Y bueno, ustedes pueden ver aquí en el primer mapa. No le hagan caso tanto a México porque solo está en el sur de México. En el modelado salió así por las condiciones climáticas, pues lo teníamos que haber recortado, perdón. Em, Pueden ver ustedes que acá en Guatemala se distribuye principalmente en la cadena volcánica, en altitudes mayores. Aquí pueden ver en el mapa ya la distribución modelada, recortada. Esto, el color rojo es el área donde potencialmente podría estar, sin embargo, como les digo, es una especie bastante difícil de encontrar. Y esto es la distribución potencial para el año 2020, según las variables bioclimáticas para esas fechas. Y aquí es lo que se predice para el 2070 según el escenario RCP del cambio climático 8.5, que es el más drástico, como ustedes bien saben. Entonces, ven ustedes que ya casi ni siquiera se mira dónde hay probabilidad de presencia, ¿verdad? Entonces, esto no ocurrió tan drásticamente para todas las especies, pero para una como esta que de por sí tiene una limitación de ambiente bastante fuerte, pues probablemente se va a ver muy afectado. Y bueno, un poco más allá, aunque esto ya no lo realizamos dentro de nuestro laboratorio, pero sí colaboramos. Oscar Martínez López, que fue nuestro estudiante, después hizo su doctorado en México, publicó
en Global Change Biology, que es una revista de muy alto impacto, este estudio en el que por medio de varios análisis, pues se mostró evidencia bastante fuerte de que la mayoría de especies pues van a perder área de distribución de forma bastante drástica, según lo que se espera del cambio climático, ¿verdad? Esto siempre con respecto a los abejorros. De parte de los beneficios que ha traído pues, la universidad y el conocimiento de este tema en Guatemala, es que pues, este trabajo nos llevó a involucrarnos como expertos del grupo de abejas nativas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y participar en las evaluaciones en la lista roja de las especies de abejorros que se hizo pues, entre el 2014, 2016, 17. Gracias a esto, pues todas las especies de Guatemala están evaluadas dentro de la lista roja y se conoce su estado de conservación. Y de hecho, pues elaboramos este cartelito que ha sido muy popular, que se imprimió y distribuyó gracias al financiamiento de un proyecto digital. Y bueno, ahí lo tenemos disponible todavía en digital y algunas cuantas copias impresas si hay alguien interesado. Y bueno, el otro grupo que hemos usado son las abejas sin aguijón. Estas abejas pues tienen un arraigo bastante importante culturalmente. Seguramente ustedes han escuchado que son las abejas de las que se obtenía miel y otros productos de la colmena en la época prehispánica. Son abejas muy diversas en los trópicos del mundo y aquí en Guatemala tenemos una diversidad bastante alta, más de 33 especies, que para nuestro territorio es una diversidad altísima. También son abejas sociales por las que contábamos con suficientes datos para hacer los análisis y de hecho pues pudimos ir un poquito más allá que con los abejorros por esta misma razón. Bueno, con ellas también utilizamos el abordaje del escenario, perdón, del modelaje de nicho con escenarios predichos por el cambio climático y pues este es el caso de la abeja Melipona becky, que es la abeja maya, la abeja que aparece en los códices mayas, como la principal abeja prehispánica, digamos, en la región de Mesoamérica. Y pues vean ustedes que también las predicciones en los escenarios del cambio climático más drástico muestran una reducción bastante fuerte en cuanto a el área en la que podría vivir esta abeja. Además, las abejas sin aguijón en general, aparte del arraigo cultural y que tienen potencial como fuente de ingresos económicos para la familia y de alimento también en nuestras áreas rurales, porque pues producen miel, producen polen, son muy importantes ecológicamente. Ellas son un grupo de polinizadores extremadamente importantes y son digamos, como la fortaleza de nuestro servicio de polinización en muchos casos y el que desaparezcan o su distribución se reduzca mucho, pues podría tener consecuencias bastante fuertes en la resiliencia de nuestros ecosistemas en general. Y bueno, les quería mostrar aquí esta gráfica, no sé si se entiende muy bien, aquí están de las especies, hicimos los modelados para todas las especies. Pero lo que pueden ver ustedes aquí en las líneas es que las que están arriba del cero, pues es las que se predice que para el año 2050 o 2070 habrían ganado área geográfica idónea, o sea, podría potencialmente ampliarse su distribución geográfica y las que están abajo del cero, las que se predice que van a perder área de distribución potencial. Entonces, como ustedes pueden ver en el escenario RSP 4.5, que pues, no es tan bueno, pero es moderado, vemos que hay muchas especies que podrían ganar área de distribución, pero también una gran cantidad, pues tal vez no se va a ver tan afectada o va a perder área de distribución, pero ¿qué pasaría en el escenario 8.5? Pues es bastante distinto. La gran mayoría de especies se predeciría que para el 2050 van a haber perdido
fuertemente área de distribución potencial y para el 2070 otras más que no se habían visto tan afectadas en este periodo. Y es bastante interesante que estas especies, la mayoría de estas especies que se predice que van a perder área de distribución son precisamente las especies que están un poco más adaptadas a los climas fríos o templados. Entonces, esto se relaciona mucho con algo que les voy a platicar más adelante que hemos visto ya integrando otras abejas. Pues en este estudio más reciente que lo hicimos también con un proyecto Digi, que fue ejecutado en el 2023, estudiamos qué estaba ocurriendo con la diversidad funcional, es decir, no solo la diversidad taxonómica, sino la diversidad de funciones o de nichos que tienen en el ecosistema estas abejas, lo cual por supuesto es muy importante para que el ecosistema pueda mantenerse, pueda ser resiliente. Pues lo tratamos de relacionar con variables como la temperatura y otras variables ambientales. Aquí les muestro los resultados más importantes, pero pues ustedes aquí lo que podrían ver es que en principio la diversidad filogenética, o sea, en cuanto a los grupos que tienen más cercanía evolutiva, la temperatura, el aumento en la temperatura se relaciona muchísimo con la diversidad, es decir, en los climas calurosos, pues hay un poco más de diversidad filogenética de abejas. En el caso de riqueza funcional, o sea, de cuántas especies están teniendo diferentes trabajos, digamos, en el ecosistema, pues vemos que no es tan claro el patrón, igual encontramos una relación significativa, pero realmente es en algunos casos sí, en algunos casos no, ¿verdad? Es un poco más complejo el asunto. Y en estas gráficas que ustedes pueden ver, lo que se está comparando son distintos ecosistemas. Aquí tenemos selva lluviosa, bosque de montaña y bosque seco. Y estas son distintas medidas de diversidad funcional, pero lo que podemos observar para estas tres que son las que, aunque aquí dice no significativa, pues sí tuvieron valores de P bastante pequeños, o sea, los podríamos considerar marginalmente significativas. La diversidad funcional en el bosque de montaña es mucho menor. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay mucho menos especies, como estas abejas sin aguijón de altitudes mayores, digamos las que aguantan clima frío, o los abejorros, que están manteniendo el servicio de polinización en esos ecosistemas. Y ya estamos viendo que estas especies están siendo bastante vulnerables al cambio climático. Entonces, no solamente tenemos una diversidad menos robusta en estos ecosistemas, sino que es una diversidad altamente vulnerable al cambio climático, lo cual lo hace un poco preocupante, ¿verdad? Porque por supuesto que no es decir, bueno, simplemente cambian los ecosistemas, están cambiando, eso no lo podemos evitar, pero los ecosistemas de montaña también son sumamente importantes, como ustedes bien lo saben. Y bueno, ahorita en proceso tenemos un proyecto también con financiamiento de Digi en ejecución que se llama Cambios recientes en la dinámica ecológica de la apifauna del Valle del Motagua, región vulnerable al cambio climático. Bueno, entonces, pues ahorita estamos abordando cómo ha cambiado la diversidad en entre dos periodos que tienen más o menos una década y media de distancia para evaluar en esta región del Valle del Motagua que se considera especialmente, perdón, vulnerable al cambio climático, qué es lo que pueda estar ocurriendo con la diversidad, ¿verdad? Pero eso pues todavía está en proceso. Y bueno, eso sería todo. Entonces, pues gracias al equipo de la Unidad de Biodiversidad SECON que ha trabajado en todo esto que les mostré, el apoyo también de CSSECON
y de otros profesores de otras universidades que también nos han apoyado para este trabajo. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias y termino. Muchas gracias, Natalia, y perdón por llamarte ahí, no sabía cómo avisarte, pero muchas gracias. Agradezco a los 3 panelistas por tiempo, pues no vamos a tener preguntas. Y yo creo que cada uno dejó sus correos, pueden revisar también las grabaciones que vamos a tener, pues agradecemos mucho al programa de investigación en cambio climático en la UNAM. Ojalá este sea uno de los primeros acercamientos y que podamos pues aprender un poco más entre nosotros, entre el programa, el PUIRNA y el PIN. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros ponentes de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Realmente estamos súper gustosos de comenzar a hacer más interacciones y cooperación entre ustedes. Esperemos que sea la primera de muchas. Y bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes y participantes el día de hoy. Con esto cerramos el panel internacional del día de hoy. Que estén muy bien.